con el ejercicio que teníamos, ya habíamos hecho esta mañana capacitancia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos. Ahora, entonces, tenemos este y nos dicen 4 capacitores están conectados como se muestra en la figura. Encuentra la capacitancia equivalente entre los puntos A y B y calcula la carga de cada uno de los capacitores si hay una diferencia de potencial de 15 voltios. Muy bien. Entonces, vamos a regresar. Zoom. Y vamos a dejar de compartir. Momento que se me perdió ya. Entonces, chicos, aquí vamos a definir cuáles son los capacitores en serie y cuáles son los capacitores en paralelo. Tenemos el punto A, tenemos aquí un capacitor, tenemos aquí otro capacitor, tenemos otro capacitor aquí abajo y tenemos otro capacitor acá. Voy a llamar este C1, C2, C3, C4. Hallar la capacitancia equivalente. Para poder resolver circuitos de capacitancia, lo primero que debemos definir es cuáles son los que a simple vista podemos definir si son en serie o si son en paralelo. Por lo general siempre se empieza por lo que son en serie. Aquí, los que son en serie son los que tienen la misma carga. Y los que están en paralelo son los que tienen la misma diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? Que comparten mismos nodos. Entonces, a simple vista podemos ver que existen 2 capacitores que están en serie. ¿Cuáles son los que están en serie? C1 y C2. C1 y C2 están en serie. Entonces puedo volver a dibujar el circuito y voy a llamarla, esa capacitancia que tenemos ahí, C12. Ya sabemos que la capacitancia en serie es la suma del inverso de cada uno. Ya tenemos 3 capacitores, un equivalente de 1, 2, C3 y C4. Ahí podemos ya definir también otro, que es C1, C12 y C3, que están en paralelo, y lo vamos a llamar C1, 2, 3 y C4. Ustedes reemplazan los valores más adelante, ¿cierto? Y este C1, 2, 3 y C4, ¿en qué quedarían? ¿En serie? En serie. Exacto. Entonces, la capacitancia equivalente, primero tiene que hacerse el proceso de calcular C1, 2, que están en serie, luego C1, 2, 3, que están en paralelo, y por último C1, 2, 3, C4, que están en serie. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tomar algo muy en cuenta. Voy a volver a dibujarlo. C1, 2. Voy a dibujar C3 y voy a dibujar C4. Y vamos a colocar aquí una fuente de voltaje que nos decía que era de ¿cuánto? 15 voltios. Voy a reagrupar otra vez todo. C4. Y voy a llamar esto 15 voltios. Y por último tenemos esto. Entonces,
Para este ejercicio es importante dibujar cada caso. Cada agrupación que hacemos es importante volver a dibujarlo. ¿Por qué? Porque es que nos están pidiendo la carga de cada uno de los capacitores si tenemos que hay una fuente o una diferencia de potencial de 15 voltios. Si nosotros empezamos por este primer dibujo, vamos a llamar este primero, segundo y tercer dibujo. Llega la carga, sale de aquí, ¿cierto? Y cuando llega a este punto, ¿qué pasa? Llamemos que esto se llama una carga total. Cuando llega a este punto, ¿qué pasó? Esa carga total se divide. Se divide una carga hacia arriba y se divide una carga hacia abajo. Llamé el de abajo Q0 y el de arriba Q1, voy a llamar. Para poder hallar esa carga, necesitamos ya sea un valor de, para hallar carga necesitamos un valor de capacitancia y un valor de voltaje, ¿cierto? ¿Conocemos el valor de la capacitancia de 1 o 1,2 en ese caso? Sí la conocemos, ¿cierto? Bien, conocemos para hallar la carga 1,2, conocemos la capacitancia 1,2. ¿Conocemos el voltaje que hay en ese conjunto de capacitor 1,2? No lo conocemos. Entonces, no nos sirve eso. Vayamos por abajo. Q0. Para hallar Q0 necesitamos la capacitancia de 3 por el voltaje de 3. ¿Conocemos el valor de la capacitancia 3? Sí, lo podemos reemplazar. ¿Conocemos el valor del voltaje en ese capacitor, en ese capacitor 3? No lo conocemos. Entonces, empezar desde un principio sería tener un montón de incógnitas, un montón de cosas que no podemos solucionar directamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar desde lo último. ¿Sí? ¿Por qué lo último? Entonces, fíjense que aquí tenemos todo agrupado. Porque fíjense que nosotros ni sabíamos cuánto valía esa carga total. Entonces, vamos a empezar desde el dibujo total. ¿Por qué? Porque tengo un voltaje total y tengo una capacitancia total. Ya tenemos esos valores porque tenemos los valores de cada capacitor y tenemos el voltaje de la fuente. Y con eso, ¿qué puedo hallar? La carga total, que sería el voltaje total por la capacitancia 1, 2, 3, 4 o la capacitancia equivalente, que fue lo primero que hallamos. ¿Listo hasta ahí? Ok. ¿Qué pasa? Si me retrocedo un paso, ese 1, 2, 3, 4 venía siendo la capacitancia 1, 2, 3 y la capacitancia en 4. ¿Cómo venían siendo ellos? Capacitores en serie. En serie. Y si tenemos capacitores en serie, ¿qué significa? Que la carga que hay en el capacitor 1, 2, 3 va a ser la misma que va a haber en el capacitor 4. O sea, que esa carga total que calculamos acá va a ser esta misma carga acá y va a ser esa misma carga acá. Entonces, fíjense, en este dibujo 2 ya tenemos menos incógnitas, porque ya sabemos, ya hallamos una carga total y tenemos el valor de la capacitancia 1, 2, 3 y el valor de la capacitancia en 4. Si tengo valores de carga y tengo los valores de capacitancia, ¿qué puedo calcular? La carga. El voltaje. Tengo la carga y tengo la capacitancia, puedo calcular el voltaje como Q sobre C. Si quiero el voltaje 1, 2, 3, pues la carga total, porque dijimos que era la que pasaba por ahí, sobre la capacitancia 1, 2, 3. Si quiero el voltaje en 4, sería la carga total sobre la capacitancia en 4. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Listo.
Entonces entendimos esta parte. ¿Qué voy a hacer? Si quiero seguir calculando la carga en anteriores, tengo que retrocederme otro paso. Ya de C4 calculamos todo. Ya teníamos la carga, ya tenemos el voltaje, ya este C4 no lo necesito, pero necesitamos analizar esto. C12 y C3. C12 y C3, ¿qué configuración tienen? Paralelo. ¿Y qué significa que estén en paralelo? ¿Que van a tener? La La misma. misma Voltaje. Exacto, Potencial. entonces el voltaje 1, 2, 3 que ustedes calcularon acá a partir de la carga total y la capacitancia, es el mismo voltaje para 1, 2, 3 y para B3. Si tengo el voltaje y tengo la capacitancia, ¿qué podemos hallar? La carga. La carga. Y así sucesivamente van retrocediendo paso a paso y desagrupando las capacitancias que ustedes al final habían agrupado. Desagrupando todas las capacitancias que ustedes al inicio habían agrupado para hallar la capacitancia equivalente. Ese es como el tip para poder desarrollar este ejercicio. Es importante recordar que para capacitores en serie la carga es la misma y para capacitores en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Preguntas, preguntas, preguntas? Bueno, listo. Entonces podemos pasar a calcular, a hacer el otro ejercicio. El otro ejercicio, ¿cómo les fue con dieléctricos? ¿Entendieron la física? ¿Por qué? ¿Qué sucedía con los dieléctricos cuando se colocaban dentro de un campo eléctrico? Listo, entonces. Lo importante de dieléctricos es que nosotros tenemos en cuenta que existe una nueva constante. Esta constante la llamamos constante dieléctrica. Y cuando nosotros vimos que se colocaba un dieléctrico dentro de un capacitor, ¿qué pasaba? Pues que el voltaje o la diferencia de potencial disminuía cada vez. Como el campo eléctrico y el voltaje son directamente proporcionales, entonces el campo también disminuía cada vez. O sea que si yo quiero calcular la capacitancia, ¿qué pasa con esa capacitancia? ¿También disminuye cada vez o aumenta cada vez? Entonces, si mi potencial disminuyó cada vez y la capacitancia es igual a Q sobre B, ¿a qué es igual esto? Q sobre B sub 0 sobre K. O sea, ¿eso qué es? K por Q sobre B sub 0. O sea que la capacitancia aumenta K veces. Por eso es que la importancia de colocar dieléctricos en capacitores, de utilizar dieléctricos en capacitores, porque es una manera de aumentar la capacitancia que existe. Entonces, si vamos a aplicar este concepto en este ejercicio que tenemos, en el de capacitor de placas planas paralelas, con área igual a 1 centímetro cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que todo tiene que estar en metros. Miren, por ejemplo, el área es 1 centímetro cuadrado. Tienen que pasarlo a metros. La separación entre placas
Es de 2 milímetros, tienen que pasarlo a metros. Y está conectado a una fuente de voltaje de 12 voltios. Se introduce un polímero conectado a la fuente que tiene una constante dieléctrica 3. Determine la capacitancia del condensador antes y después de insertar la placa del polímero. Bueno, entonces ya saben que la capacitancia con el polímero es multiplicarlo por la constante dieléctrica. En este caso es 3, ¿cierto? Y C sub 0, pues ¿cómo hallamos? La hallamos normal, ¿no? La carga. Sí, la carga. La capacitancia, bueno, la capacitancia es epsilon sub 0 por A sobre D. Ustedes tienen, bueno, la permitividad eléctrica, el área es 1 centímetro cuadrado y la distancia que es 2 milímetros. Recuerden convertir todo al Sistema Internacional de Medidas. B, la carga adquirida por el capacitor en el momento inicial y después de insertar la placa del polímero. ¿Cómo hallamos eso? Pues a partir de esta ecuación. Si tenemos que la capacitancia es igual a Q sobre B, tenemos la capacitancia de antes por el voltaje, que son 12 voltios, es igual a la carga inicial. Y la carga final, pues sería la capacitancia después, C y por B, igual a la carga después. Y por último, la energía almacenada en el capacitor y después de insertar la placa del polímero. Bueno. Entonces, la energía antes sería un medio, ¿cómo era la ecuación de energía en un capacitor? Un medio de la capacitancia. Capacitancia antes, pues sería C sub 0 para nosotros por el voltaje al cuadrado. Y la energía final sería un medio, o después, como lo quieran llamar, sería la capacitancia que calculamos con el dieléctrico por el voltaje aplicado. Básicamente esas son las ecuaciones que debemos utilizar para este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, aquí voy a cerrar, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla. Este ejercicio me interesa, el que sigue, me interesa bastante que lo entendamos. El que estábamos haciendo era este, ¿no? Capacitor de placas paralelas e introducente eléctrico. El que vamos a hacer es este. Y vamos a leer bien el enunciado. Entonces dice, un condensador de placas planas y paralelas, siempre, en la mayoría de los casos, siempre se utilizan capacitores planos. Es muy raro trabajar con capacitores esféricos o cilíndricos. Entonces, lo que se utiliza siempre es placas planas y paralelas. Entonces, de área y separación se conectan a una fuente de voltaje V sub 0. Listo. Que es el caso del dibujo, la parte A. Una vez se ha cargado, recuerden que siempre que tenemos placas paralelas conectadas a una fuente es porque queremos almacenar la carga. Entonces, por eso, una vez se ha cargado el capacitor y se mantiene conectada a la fuente, se llena parcialmente el espacio entre las placas con un dieléctrico de constante 5, ocupando la mitad del espacio como se muestra en la figura B. Listo. Entonces, señalen el cuadro mediante una X cómo se comporta cada una de las cantidades
comparando la situación antes y después al introducir el dieléctrico. Entonces, ¿qué pasa cuando introducimos un dieléctrico? ¿Cuántos capacitores? Vamos a mirar. ¿Cuántos capacitores quedaron al llenar hasta la mitad con dieléctrico las placas que habían antes? ¿Tres? ¿Por qué 3? Ah, no, no. Entonces, vamos a dibujarlo. Y hasta la mitad se llena con un dieléctrico. Vamos a contar cuántos más Q y menos Q tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos un más Q acá y un menos Q. Pero en la parte de arriba es igual que en la parte de abajo. No. No, ¿cierto? Porque abajo tiene un dieléctrico, entonces ya la capacitancia es diferente. ¿Cierto? Aquí hay un más Q y hay otro menos Q. ¿Cuántas parejas tenemos de más Q y menos Q? 2. Las de arriba y las de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos 2 capacitores. La pregunta es, ¿están esos capacitores en serie o están esos capacitores en paralelo? ¿En paralelo? Paralelo. ¿Por qué? Es que está. Porque se forma uno arriba y otro abajo, ¿no? Y van a compartir el La nodo. misma diferencia de potencial. Muy bien. Sabemos que esos 2 capacitores van a estar en paralelo. Y este con una constante dieléctrica acá. Entonces, fíjense, nosotros cuando tenemos capacitores en paralelos, porque la misma diferencia, la misma trayectoria para ir de un punto A a B, es el mismo trayectoria que hay arriba y abajo. Fíjense, para ir de A a B es lo mismo para ir abajo de A a B. Como es el mismo, tienen la misma diferencia de potencial, por lo tanto, están en paralelo. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí nos convertimos en 2 capacitores. Antes, vamos a calcularlo antes. Antes, ¿qué pasaba? Solamente existía un capacitor con, entonces, llamémoslo C sub 0. C sub 0 es igual a epsilon sub 0 por A, área, ¿cierto? Sobre D. La distancia que hay entre placas. Ahora, eso es antes. ¿Qué pasó después? Entonces vamos a hallar un C1 que va a ser igual. Arriba está sin ningún dieléctrico, entonces solamente va por epsilon sub 0. ¿El área de las placas cambió? No. ¿Seguros? Fíjense que se aplicó un dieléctrico hasta la mitad de las placas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Esta área se redujo A hasta la medios. mitad. Entonces, el área que teníamos acá ya toca colocarlo a medios. La distancia. ¿Cambió la distancia para ir de la placa a la otra? No, es la No. misma. No, entonces es la misma. ¿Listo? Entonces ya tenemos C1. Ahora, C2. Ahí está dentro de un dieléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que multiplicarlo por K obligatoriamente. Por epsilon sub 0. El área también varió, ¿no? Porque fue hasta la mitad de las placas del inicio. Sobre la distancia varió. No. No.
Entonces ya tengo C1, ya tengo C2 y como están en paralelo, puedo hallar la capacitancia equivalente. Cuando hallen esa capacitancia equivalente, pues la comparan con esta y miran si es mayor o menor. Lo mismo para el potencial entre las placas. Entonces sabemos que el potencial o la diferencia de potencial entre placas es igual al campo por la distancia. ¿Qué pasa con el voltaje? Ah, bueno, entonces sería aquí B, el inicial sería el campo por la distancia entre placas. ¿Qué pasaría entonces si tenemos capacitores en paralelo? El voltaje es... ¿El potencial cambia o no cambia? No. No cambia, ¿cierto? Recuerden que cuando tenemos capacitores en paralelo, el voltaje no cambia. ¿La carga entre las placas cambia o no cambia? Uy, no. Entonces, vamos a suponer que Sí, cambia, ¿no? la carga es igual a la capacitancia inicial por el voltaje inicial. ¿Listo? Aquí tenemos dos capacitores que se conectaron a una fuente y aquí llega una carga total y aquí sube una carga hacia arriba, llamémoslo Q', y hacia abajo se va otra carga que lo llamamos QF. ¿Cambiará la carga total entre las placas? Entonces, con eso ustedes hallan una capacitancia total, con el voltaje total calculan la carga después y la comparan con esta que hallaron al principio. ¿Preguntas hasta acá? Siempre que ustedes vayan a determinar un antes y un después, es tomando en cuenta cómo están distribuidos los capacitores. Ya aquí entendimos que su distribución era en paralelo, entonces siempre ya la capacitancia no va a ser solamente un C, sino va a ser la capacitancia equivalente de dos capacitores que están en paralelo. Entonces, cualquier cálculo que ustedes realicen es con esta capacitancia que ustedes tienen acá. Entonces, ya teniendo en cuenta el voltaje, ya teniendo en cuenta las cargas, pueden mirar qué pasa con el campo eléctrico. No se recuerden que está relacionado el campo eléctrico entre placas, ¿a qué es igual? A sigma sobre epsilon sub 0. Entonces, si la carga les cambia, obviamente el campo les cambiará. O si la carga permanece igual, el campo pues no cambia, ¿no? Eso depende de lo que ustedes hallen al hallar la carga después y la carga antes. Y la energía potencial de un condensador igual, antes es un medio de la capacitancia C sub 0 que llamamos por el voltaje 2. Y el después, pues es un medio de la capacitancia equivalente por el voltaje al cuadrado. Este era como el ejercicio más difícil que teníamos en el módulo, porque muchas veces se confunde uno en cómo terminan los capacitores al introducir un dieléctrico. Si uno es difícil hacer el análisis, se quedan en serie, se quedan en paralelo, cuántos capacitores quedan, pero veo que sí les quedó muy claro esa parte. Bueno, seguimos con el otro. ¿Preguntas? Bueno, recuerden siempre colocar todo en el Sistema Internacional de Medidas, si no, las cosas no fluyen.
El otro ejercicio que sigue es el de las dos esferas acá. Entonces, una esfera pequeña de metal tiene una carga neta de menos 2,80 microcoulomb y se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislados. Una segunda esfera metálica, también pequeña, con carga neta, menos 7,80 microcoulomb y masa de 1,50 gramos, es proyectada hacia Q1. ¿Se van a traer completamente? Cuando las dos esferas están a una distancia de 0,800 metros una de otra, Q2 se mueve hacia Q1 con una rapidez de 22 metros sobre segundo. Suponga que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales y que se ignora la fuerza de gravedad. ¿Cuál es la rapidez de Q2 cuando las esferas están a 0,400 metros una de la otra? ¿Y qué tan cerca llega de Q1 llega a Q2? Bueno, chicos, entonces fíjense que ellos no se van a poder atraer completamente. Dos polos opuestos se atraen, mientras que dos mismos polos, bueno, dos cargas iguales se repelan, ¿cierto? Y ambos son negativos. O sea que va a haber un punto en que Q2 ya no podrá acercarse mucho de Q1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ay, a mí se me olvidó compartir la pantalla, pero supongo que ustedes tenían el enunciado. Entonces, fíjense, tenemos datos de carga 1, tenemos datos de carga 2, tenemos datos de masa, ¿cierto? Y tenemos velocidad inicial y tenemos una distancia, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer acá? Conservación de la energía. Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Perdón, vamos a hacerlo en orden. ¿Qué dice la conservación de la energía? Pues K inicial más U inicial es igual a K final más U final. ¿Qué valores tenemos? Tenemos energía cinética inicial. Chicos, ¿tenemos energía cinética inicial? Sí, ¿Cuál es? 1/2 de la masa por la velocidad inicial, que ¿cuánto es nuestra velocidad inicial? 22 metros sobre segundo, ¿cierto? Nos están pidiendo la velocidad final. Esto es lo que nos están pidiendo al final. ¿Listo? Entonces, tenemos energía potencial inicial. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cuál es la energía potencial de cargas puntuales? Porque ahí nos dicen, consideren que las esferas se pueden manejar como cargas puntuales. Entonces, si ustedes recuerdan, en el video que les hice de energía, hablamos de energía potencial. ¿De qué trataba esa energía? Pues de Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon sub 0, la distancia que hay entre las dos. ¿Cuál es la inicial? ¿Cuál es la distancia inicial que hay? Leamos otra vez el enunciado. 0,8 Una metros. esfera.
Exacto, sí. Fíjense que ahí dicen que al principio estaba en 0,800 metros y la pregunta es cuál es la velocidad para que la carga 2 se acerque a 0,400. O sea que nuestra R inicial es 0,800 metros y nuestra R final es 0,400 metros. Entonces, eso va a ser igual acá final, que es lo que nos están pidiendo, al cuadrado, más K1 por Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 R final. Tengo R inicial, tengo R final, despejo todo para hallar la velocidad final al cuadrado. ¿Listo? Ahora, la segunda, que es la parte B, de qué tan cerca de Q1 llega a Q2, pues es utilizar la misma lógica de conservación de la energía, determinar las energías cinéticas de cada uno y determinar de esta forma una energía potencial final. Nuestra incógnita será un R final. ¿Cuál va a ser nuestra velocidad final para el punto B? ¿Qué pasa cuando llega a cuando ya llega un punto en que va acercándose y ya no se puede acercar más, ¡pum!, se queda ahí? ¿Cuánto sería la velocidad final para el punto B? Pero, Entonces la velocidad final es 0. Tengo R inicial que era 0,800 metros. Y R final es la incógnita. Lo mismo. Aplicamos conservación de la energía, identificamos cuál es K inicial, cuál es K final, cuál es su inicial, cuál es su final. Reemplazamos todo para hallar R final. ¿Preguntas? ¿Question? Listo. Vamos al último ejercicio y quedan súper preparados para el parcial. Es chévere, chévere. Este tema es de los más aplicados que existen en física 2. Cuando veamos magnetismo van a quedar más encantados. Lástima pues que toque así un poco como rápido y... Entonces, dime. profe, ¿cómo va a ser la metodología de este parcial? ¿Igual? Igual que en el primero, les hago preguntitas y ustedes lo responden y me lo envían, me envían el soporte, claro está, para poder identificar si en el caso, si, para ver qué fue lo que les quedó mal y valerles